Voy a hablar acerca de la película Pandora. Es una película de Corea del Sur que se estrenó en el 2016. Fue dirigida por Park Joon-woo y protagonizada por Kim Nam-gil. La película es acerca de un accidente nuclear ficticio que ocurre en Corea del Sur. Un joven, el protagonista, que perdió a su padre y hermano por un accidente en la planta, se ve forzado a trabajar en la misma. La planta se pone en funcionamiento mucho antes del tiempo estipulado de finalización de la etapa de mantenimiento. Un día ocurre un terremoto, por lo que el sistema de refrigeración del reactor se ve comprometido. La reparación se lleva a cabo de manera incorrecta, lo que causa más daño en el sistema de refrigeración. A pesar de la alerta que se da a las autoridades y a las personas a cargo, no se toman acciones de manera oportuna, debido a conflictos de interés. Esto causa que no se tomen las medidas necesarias y no se haga una evacuación adecuada, poniendo a la población en riesgo. Sin el sistema de refrigeración, aumenta la presión dentro del reactor, por lo que ocurre la explosión, liberando material radioactivo a la atmósfera y dificultando el manejo de daños. Muchos trabajadores mueren y otros son llevados a una instalación médica. El problema se agrava cuando identifican una grieta de 3 metros de largo en la piscina de enfriamiento del combustible usado. La pérdida del agua de refrigeración en la piscina amenaza con la liberación de radiación, pero la misma filtración de agua dificulta el trabajo para arreglar la grieta. Sin embargo, los técnicos sobrevivientes regresan al lugar para tapar la grieta. Sin éxito, deciden demoler el piso de la piscina para que el combustible caiga en el cuarto de abajo lleno de agua. Para esto, uno de los técnicos, el protagonista, debe quedarse dentro de la habitación para poder detonar los explosivos una vez cerrada la puerta de la habitación. El accidente de la película es muy parecido al que sucedió en Fukushima. El reactor en el que se basa es un reactor de agua en ebullición. Este reactor tiene este nombre debido a que el agua que se utiliza para enfriar las varillas de combustible se evapora. El vapor acciona las turbinas para producir energía eléctrica. Es decir, que el agua está en contacto con el combustible. En las instalaciones del reactor de la película, así como en los de Fukushima, existen piscinas de enfriamiento para el combustible usado. El combustible usado se almacena de tal manera para eliminar el calor que todavía se genera en las varillas y contener la radiación que emiten. Las plantas nucleares, así como cualquier otra industria, presentan peligros y riesgos. Sin embargo, los accidentes de las plantas nucleares tienen una probabilidad muy baja, pero cuando ocurren, las consecuencias son catastróficas. Esta lista detalla peligros y riesgos que se pueden presentar en una planta nuclear, de los cuales se va a hablar más a detalle a lo largo de la presentación. ¿Qué pasó y quiénes fueron los responsables? En primer lugar, antes de que ocurriera el accidente, la planta comenzó a operar mucho antes del tiempo previsto. Debido al mantenimiento de la planta, se había detenido el funcionamiento. Después ocurre el terremoto, la principal causa. Este da paso a que ocurra una serie de eventos que terminan en desastre. Debido al terremoto, una válvula del sistema de refrigeración falla, ocasionando filtración de agua de enfriamiento y con esta radiación. Debido a la filtración de radiación, por miedo, la persona encargada de componer la tubería no repara la tubería de manera correcta. Se bloquea en una parte, lo que ocasiona un aumento de presión y con eso la explosión de la tubería. Además de eso, no se logra conectar la reserva del sistema de refrigeración. Por la falta de refrigeración, las altas temperaturas provocan la ebullición del agua, dejando descubiertas las varillas de combustible. El combustible reacciona con el vapor liberando hidrógeno. Esto aumenta la presión en el reactor. Se intenta liberar la presión del reactor con el sistema de ventilación, con el que se libera los gases radioactivos al ambiente, pero falla el sistema automático. Se trata de hacer manualmente, pero no hay suficiente tiempo. El reactor explota. La explosión en el reactor causa una grieta en la piscina de enfriamiento, haciendo que el agua de la piscina se filtre y aumentando la radiación en el ambiente. Si el agua hubiese bajado demasiado, dejando descubierto el combustible usado, se hubiese liberado más radiación al ambiente y el hidrógeno, al reaccionar con el oxígeno del ambiente, provocaría otra explosión. Otro de los problemas fue la mala comunicación entre las personas a cargo y las autoridades. Los responsables, en primer lugar, el terremoto y después el alto mando.
Con esto me refiero a las personas con autoridad que tomaron las decisiones. Primero, de abrir la planta antes de lo previsto, de no evacuar a las personas de manera oportuna y todo por conflictos de interés. ¿Qué se hizo y cuáles fueron las consecuencias? Después de la explosión, es necesario enfriar el reactor debido al calor residual. Para enfriar el reactor se utilizó agua de mar. Al no poder componer la grieta, se improvisa un tanque de agua en la habitación debajo de la piscina y se demuele el suelo de la piscina haciendo que el combustible usado caiga. Murieron la mayoría de los trabajadores y los demás sufrieron heridas y daños graves. Se evacuaron a los pobladores aledaños, pero al no conocer la gravedad de la situación, no se hizo eso antes y no se les evacúa más lejos. Se recomendó salir del país y otros gobiernos sacaron del país a sus ciudadanos. Además, se tomó la decisión de detener el funcionamiento de las otras plantas nucleares del país.